Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX, un espacio para acercarnos, un espacio para poder compartir, un espacio para poder escucharnos, para tener información, para poder estar desde diferentes perspectivas, desde diferentes opiniones, desde diferentes experiencias de vida. Porque las diferentes experiencias de vida son las que nos van formando esas diversas opiniones y esas diversas perspectivas desde donde vemos la realidad. Y es importante reconocer eso. Es importante que todos y todas tenemos un camino recorrido diferente. Y ese camino nos ha ido dando experiencias diferentes, vivencias diferentes. Y esas vivencias nos hacen ver la realidad de maneras diferentes. Y que las maneras diferentes de ver la vida no se trata de maneras buenas y maneras malas. Se trata de maneras diferentes. Y es entender esas diferencias lo que nos permite ir creciendo. Lo que nos va a permitir ir construyendo. Lo que nos permite ser sociedad. Poder entender las diferencias, aprender de las diferencias y construir desde las diferencias, desde la diversidad. Lo bonito se construye desde lo diferente. La naturaleza se construye de la diversidad de colores, de la diversidad de formas. Por eso es importante escucharnos desde la diferencia y desde la diversidad. Bueno, hoy este programa de lunes 18 de octubre, quiero que conversemos un poquito sobre el presupuesto, que es algo que ya veníamos hablando en programas anteriores. Decíamos, en el programa anterior, que el presupuesto de la República, o el presupuesto de la Nación, oficialmente se llama la Ley de Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales. Pero digámosle el presupuesto para que nos entendamos. Entonces, ese presupuesto, el Ejecutivo se lo tiene que enviar al Legislativo, presentar al Legislativo el 30 de septiembre. Y decíamos en el programa anterior que hasta ese momento la ciudadanía todavía no conocía el contenido de esa información. Ha sido hasta el 15 de octubre, 2 semanas después de que se presentara a la Asamblea Legislativa, que el Ministerio de Hacienda por fin lo ha colgado en su portal. Entonces, hoy vamos a ver un par de cositas que podemos encontrar en este presupuesto. Y vamos a ir en orden. No vamos a ver todo el presupuesto en este programa. Nos vamos a concentrar en algunas partes que se pueden ir viendo de momento para luego ir profundizando. Pero antes de entrar de lleno al análisis del presupuesto, quiero poner en atención sobre algo. La semana pasada se reunió la comisión de la Asamblea Legislativa, una comisión especial, para discutir la ley de aguas, donde está, por supuesto, con mayoría de la bancada de Nuevas Ideas. Esa semana, en la reunión de esa semana, pasó algo muy preocupante. Y a esto sí hay que ponerle una enorme alerta. Independientemente de qué partido sean, independientemente con qué simpaticen, ese día se ha dado una enorme alerta. Se aprobó, o se acordó, que para la ley que se está discutiendo, los permisos para la exportación de agua de las empresas ya no iban a ser como al inicio se propuso desde los movimientos sociales, desde 1 o 2 años, que en ese momento la misma bancada de Nuevas Ideas propuso extenderlo hasta los 5 años. Y en la reunión de ayer se aprobó o se acordó que en la ley se pudiera plasmar que los permisos de explotación de las empresas del agua, que utilicen agua, serían concesiones por 15 años prorrogables. Esto constituye
un efecto básicamente privatizador del agua. El hecho de que la bancada de Nuevas Ideas esté acordando una concesión de 15 años prorrogable para la explotación comercial del agua significa que está impulsando una reforma privatizadora del agua. Ya en la década de 1990, las palabras de privatización quedó bastante relegada. Sabemos que la privatización de los recursos públicos no son la solución. Eso nos lo ha demostrado la historia. Y los políticos y las políticas también lo han tenido claro. Pero no para no privatizar, sino para cambiar las palabras que se utilizan. Actualmente, casi nadie plantea ya que se va a privatizar algo. Se han cambiado las figuras legales. Ahora ya no se privatiza, se concesiona, como el caso que estamos hablando de la ley de aguas. Significa entonces, por ejemplo, en este caso, donde la bancada de Nuevas Ideas dice no se va a privatizar el agua, pero se está acordando una concesión de 15 años prorrogables para explotación del agua, comercial del agua. Es decir, no vamos a darte el agua, no le vamos a dar el agua a las empresas, solo se la vamos a prestar por el tiempo que quieran y en las condiciones que quieran. ¿No? Esa sería la diferencia entre la privatización dura, pura, que se estaba dando en el 2001 y la que ahora se está planteando en la Comisión de la Asamblea Legislativa. En el 2001 lo que decían era, le vamos a dar el agua a las empresas, se va a privatizar el agua. En la reunión de ahora, en la comisión que se estuvo discutiendo la semana pasada, dice, bueno, no le vamos a dar el agua a las empresas, no se va a privatizar, no le vamos a dar el agua a las empresas. Solo se la vamos a prestar por el tiempo que quieran y bajo las condiciones que quieran. Porque en la ley dice 15 años prorrogables, es decir, 15 años, pero te puedo seguir extendiendo ese plazo. Así que alerta aquí, alerta, porque en la comisión que está estudiando la ley de agua se está hablando de una ley privatizadora del agua. Y creo que es importante que lo discutamos. Y quería hacer ese paréntesis necesario antes de seguir con la discusión del presupuesto. Porque los presupuestos públicos son, al final de cuentas, la expresión de las prioridades de los gobiernos. Y deberían de responder, en última instancia, a las prioridades de la ciudadanía, a las prioridades de las comunidades. Y una de las principales prioridades para las comunidades, para los hogares, es el tener el acceso al agua. Y que el acceso al agua para los hogares sea la prioridad. Por eso se habla del agua como un derecho humano, de un régimen justo y equitativo del agua. Porque no podemos negociar con el agua. El agua es esencial para la vida. Y la vida no es un negocio. Por tanto, el agua no es un negocio. Y esas son parte de las prioridades que se deben de ver reflejadas en los presupuestos públicos. Los presupuestos, que como ya les decía, hasta el 15 de octubre fueron publicados en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. Qué ironía, ¿no? El presupuesto público no fue publicado sino hasta 15 días después. Pero bueno, ¿qué podemos ver? Porque es importante que veamos el presupuesto, más allá de lo que se puede decir en redes sociales o en noticias o entrevistas. Es importante que nosotros y nosotras entendamos y estudiamos qué quiere decir el presupuesto, qué dice, qué significa en nuestra vida el presupuesto. Empecemos en orden. Vamos a ver el tema de los ingresos. ¿De dónde el gobierno está planteando que va a obtener los ingresos para ejecutar los programas el próximo año? Se habla de que los ingresos que estima tener el gobierno son de 7.967 millones de dólares.
¿sí? Esta es información que, como les digo, ya está disponible en el Ministerio de Hacienda. Ustedes pueden entrar portal transparenciafiscal.gov.sb y ahí es donde durante años los gobiernos han venido publicando los presupuestos. Entonces, el total de ingresos es de 7.967.7 millones de dólares, el que se estima. De esos 7.900 millones, la mayor parte de esos ingresos proviene de los impuestos. Los impuestos que nosotros y nosotras pagamos. Porque otra vez, yo sé que ustedes ya lo saben, yo sé que ya lo hemos hablado, pero siempre es importante recordarlo. Los impuestos los pagamos todos y todas. Cuando vamos a la tienda a comprar un huevito, cuando vamos a la tienda a comprar frijolitos, ahí estamos pagando el IVA. Cuando nos descuentan, cuando tenemos un empleo formal y nos descuentan en el salario una parte de la renta, ahí estamos pagando impuestos. Son, según este presupuesto, de los 7.900 millones de dólares, 6.148 millones provienen de impuestos. Es decir, 7.000 es el monto total, 7.900 millones es el monto total de los ingresos. Y de esos, la parte que proviene de nuestros impuestos son 6.148 millones. Es decir, que la mayor parte, el mayor grueso de lo que hablamos de los recursos públicos provienen de nuestros impuestos, de lo que nosotros y nosotras pagamos todos los días. 6.148 millones. Si nos vamos un poco más y vemos cuáles son los impuestos que más están planteando recaudar dinero, son dos impuestos. Generalmente vemos que hay muchos impuestos y se siente, ¿verdad?, que estamos pagando impuestos, un montón de impuestos: el impuesto al combustible, el impuesto a las bebidas carbonatadas, el impuesto a la cerveza, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las armas y municiones. Pero son dos los impuestos que recaudan el 90% de todos los impuestos que tiene el gobierno. O sea, de cada $100 que el gobierno obtiene, $90 provienen de dos impuestos: el IVA y la renta. El IVA, para el próximo año, para el 2022, el gobierno dice que pretende recaudar 3.030.5 millones de dólares. Y de la renta, que se pretenden recaudar 2.531.1 millones de dólares. 2.531.1 millones de dólares. Aquí quiero que notemos algo en esta parte de los ingresos. El IVA intentará recaudar 3.030 millones. La renta, 2.531 millones. Resulta interesante que el peso del IVA viene creciendo en estos últimos 2 años. Y eso hay que ponerle mucha atención, porque el impuesto del IVA es un impuesto que castiga más a los sectores de menores ingresos. A pesar de que se plantee que el 30% es una tasa pareja para todos y todas, ese 13% no pesa lo mismo en los sectores de menores ingresos que en los sectores de mayores ingresos. ¿Por qué? Porque ese 13% no es a tus ingresos, es un 13% al consumo. ¿Sí? Entonces aquí significa que si vamos a comprar $100 de comida, vamos a tener que pagar 13% de IVA. Ya sea que tu salario mensual sea de $300 o de $3.000. Los mismos $13 de IVA se va a pagar por $100 de comida. Compremos de comida. Por lo tanto, podemos ver cómo el IVA representa una carga o un impuesto que castiga más
a los que menos tienen. Por el contrario, el impuesto sobre la renta es un impuesto que permite ir cobrándole más o que vayan recaudándose más de los sectores con mayores ingresos. Porque quienes tienen menores ingresos tienen menores tasas impositivas y pagan menos, y quienes tienen mayores ingresos tienen mayores tasas impositivas. Entonces, el impuesto sobre la renta tiene un potencial, no solo para darle ingresos al Estado, sino también para corregir brechas de desigualdad, para que los sectores con menores ingresos puedan ver un poco de alivio en esa redistribución del ingreso secundaria y también una corrección de parte del lado de los mayores ingresos. Ese potencial tiene. Sin embargo, ya como hemos visto, el IVA viene aumentando y se esperan recaudar 3.000 millones de dólares, mientras que del impuesto sobre la renta 2.500 millones. Ya ahí el peso, como vemos, está recayendo en el impuesto que pagan más quienes menos tienen. Pero hasta ahorita entonces dijimos, los impuestos son 6.148 millones. Y dijimos que los ingresos totales son de 7.900. ¿Dónde está el resto? Vamos a verlo. La segunda fuente de financiamiento fuerte son la deuda. Son todos los instrumentos de deuda que tiene el gobierno. En el proyecto de presupuesto 2022, lo que se está planteando es que la deuda llegue a financiar 1.209 millones de dólares. Por ahí, el ministro de Hacienda, e incluso el mismo presidente de la República en un momento lo ha dicho, que la brecha no financiada del presupuesto ha disminuido. Pero ojo con eso, cuando se habla de la brecha no financiada del presupuesto, no se habla de la deuda. Se está hablando de la parte de la deuda que todavía no la han logrado conseguir. Porque hay otra parte de la deuda que ya la están negociando con organismos internacionales o con mercados financieros. Entonces, si vamos a revisar el proyecto de presupuesto 2022, lo que vemos es que toda la parte de la deuda se corresponden a 1.209 millones de dólares. Estamos hablando entonces, ya podemos ir armando un poco más completo el rompecabezas. De los impuestos provienen 6.148 millones de dólares y de la deuda 1.209 millones de dólares. Ahora, de esos 1.200 millones de dólares son 710.6 millones de dólares de deuda que ya están negociando, que ya la tienen aprobada, y 498.4 millones de dólares de deuda que todavía tienen que ir a buscar. Si la van a encontrar con mercados financieros, si la van a encontrar con organismos internacionales o bajo qué modalidad van a tomar eso. Pero en total son 1.200 millones de deuda. El resto que viene de los ingresos son de cosas que pagamos que no necesariamente son impuestos. Por ejemplo, cuando vamos a sacar el DUI, cuando vamos a sacar la licencia, cuando sacamos el pasaporte, todas esas cosas también son ingresos que tiene el Estado, pero como ya vimos, son ingresos pequeños en comparación a estos dos grandes rubros que son los principales componentes de los ingresos del Estado. 7.900 millones, ingresos 2022, de esos 1.200 millones son de deuda, 6.148 millones de nuestros impuestos, de lo que pagamos todos y todas. Y es por eso, justamente por eso, que todo lo que hace el gobierno con los recursos debe de ser público y transparente. Habían estado intentando ocultar cómo iban a utilizar estos 7.900
67 millones. Estaban intentando ocultarnos qué iban a hacer con nuestro dinero. 2 semanas tuvieron que pasar para que se hiciera público. Vamos a seguir en este proceso de estudiar el presupuesto porque, como vimos, se financia mayoritariamente con los impuestos que pagamos y, por tanto, es nuestro derecho conocer qué se está haciendo con ese dinero. Así que en los próximos programas vamos a ir descubriendo qué dice también el presupuesto en términos de gastos, deuda y el resto de componentes. Por el momento nos quedamos hasta aquí. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.